Buenos días, bienvenidos a la primera videoconferencia del tema 2 de la asignatura Ciencia Integrada. En esta ocasión vamos a tratar lo relacionado con energías en la naturaleza. Les recuerdo que la actividad evaluada número 1 en los próximos días será colocada en la plataforma y estará relacionado con la teoría que vamos a comenzar a ver de energías en la naturaleza. Y la fecha planificada para la entrega de la actividad será el 12 de junio. Cualquier duda, como siempre lo he recordado, que tengan sobre la teoría, la pueden hacer llegar al foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Espero que en este tema tengan a bien ustedes realizar sus actividades y estudiar la teoría correspondiente a la parte de energías en la naturaleza de este tema. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la videoconferencia. Va a ser una videoconferencia bastante corta, relacionada solamente con los conceptos principales de energía en la naturaleza. Aquí ya tenemos la presentación. Energía en la naturaleza. Definiciones. Vamos a definir qué es la energía. La energía puede considerarse, como dice la lámina, algo que es posible convertir en trabajo. Cuando usted echa combustible en el automóvil, ¿verdad? Ese combustible pasa a un motor. Ese motor, ¿verdad? En una área específica del motor, que es lo que se conoce como el pistón o los pistones del motor, en la cámara de combustión del motor, se genera energía que se genera cuando la bujía del motor del automóvil enciende los gases que entran al pistón. Esos gases explotan, ¿verdad? Por decirlo así, se queman, y como es un sector del motor que está cerrado a presión, prácticamente hermético, eso genera una cantidad de calor que es energía. Esa explosión que es energía moverá el cilindro de ese pistón, que unido a una palanca de biela de ese automóvil generará el trabajo suficiente para mover el automóvil a través del funcionamiento de la barra de los ejes del caucho para poderse mover el automóvil. En forma sencilla, eso es lo que es energía, aquello que se puede convertir en trabajo. Otro ejemplo más sencillo es la energía que produce una caída de agua sobre un sistema de bielas, ¿verdad? Que forma parte de la represa, que se va a encargar de mover un generador, y eso va a producir, esa energía va a producir el trabajo eléctrico que llega a la casa de todos ustedes. Cuando decimos que un objeto tiene energía, significa que es capaz de ejercer una fuerza.
Esa fuerza por desplazamiento es lo que se convierte en trabajo, ¿verdad? Por el contrario, si nosotros realizamos un trabajo sobre un objeto, le hemos proporcionado a este una cantidad de energía, porque el trabajo también es considerado energía, que es igual al trabajo realizado. Las unidades de energía son las mismas del trabajo, por eso es que trabajo y energía se miden de la misma manera, porque ambos son energías como tal. El calor es energía y el calor y el trabajo se miden con las mismas unidades, que son joule en el sistema internacional y libra-pie en el sistema inglés. En mecánica nos interesan dos tipos de energía. La energía cinética, que es aquella que se genera por el movimiento de los objetos. Cuando un cuerpo se desplaza, ¿verdad? Ese cuerpo genera energía cinética, que es masa por la velocidad elevada al cuadrado sobre 2. Eso es energía cinética. Y la otra energía es la energía potencial. La energía potencial es cuando usted levanta un objeto una cierta altura. La acción de levantar el objeto genera una energía potencial que debe vencer el peso, la gravedad, para poder irse en energía. Eso es una energía en función de la posición o condición de ese objeto. Toda masa que tenga velocidad posee energía cinética. Sin embargo, para que exista energía potencial, es preciso tener el potencial de una fuerza aplicada. Para poder levantar el objeto, debo tener fuerza para levantar ese objeto y vencer la gravedad o vencer el peso del objeto. Por lo tanto, si un objeto no puede en sí, no tiene como tal energía potencial. Más bien, esta última ha de pertenecer al sistema. Y los que tienen energía también, energía cinética, también necesitan la fuerza, porque los objetos no se mueven, no son autónomos. Para usted mover un objeto y darle velocidad a un objeto, usted necesita aplicar una fuerza externa para que el objeto se pueda mover. Ambos necesitan una fuerza para generar energía. Entonces, de la primera lámina tenemos dos conclusiones. Existen dos tipos de energía en mecánica, que es la cinética y la potencial. Una depende del movimiento, de la velocidad del objeto, y el otro depende de la posición de ese objeto. Ahí tenemos en la gráfica lo que acabamos de decir. Un automóvil y una bala generan energía cinética, porque la masa de ambos objetos, ¿verdad?, multiplicada por la velocidad que adquiere cada objeto elevado al cuadrado sobre 2, como dice la ecuación, generan energía cinética. Y la parte de abajo del dibujo de la gráfica muestra la energía potencial que genera una persona al levantar un peso y aquella que genera una persona al estirar un arco con una flecha. Esos son ejemplos de energía potencial. Otro ejemplo, una grúa. Una grúa ejerce energía potencial. Un misil desarrolla energía cinética. Ahí tenemos la gráfica que confirma lo anterior. El desplazamiento de ese carro con una masa, una distancia, ¿verdad?, con una fuerza que tiene que aplicar para que se mueva, y al generar esa velocidad por efecto de la fuerza externa se genera energía potencial. El objeto genera energía potencial, perdón, energía cinética.
que es la capacidad de realizar trabajo como resultado del movimiento de un cuerpo. Entonces, la energía cinética es la capacidad de realizar trabajo como resultado del movimiento de un cuerpo. La ecuación de trabajo es fuerza por desplazamiento. El desplazamiento que adquiere el cuerpo por efecto de la fuerza exterior ha generado trabajo y ha generado energía cinética. Consideremos una fuerza que actúa sobre el carrito de la figura, como está en la gráfica, y que esta fuerza es la fuerza resultante aplicada sobre el carrito, despreciando la fricción, que es la fuerza, como lo vimos en física, ¿verdad?, contraria al movimiento del cuerpo, con la fuerza de fricción. El carrito y su carga tienen una masa combinada. El carrito y la masa, o vamos a decir, el cajón que va encima del carrito, el baúl que va encima del carrito, tienen una masa total. Ese carrito tiene una velocidad inicial, ¿verdad? Y tiene una velocidad final. Velocidad final que alcanza al recorrer esa distancia. De acuerdo con la segunda ley de Newton, ¿verdad?, que nosotros conocemos de física, sabemos que la aceleración es igual a fuerza sobre masa. Si nosotros aplicamos física a la ecuación, sabemos que 2 veces la aceleración, ¿verdad?, por la distancia va a ser igual a la diferencia de las velocidades elevada al cuadrado. Despejando la aceleración de esa ecuación, tendremos que aceleración será la diferencia de la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Si aceleración es igual a fuerza sobre masa, sustituyendo en esa ecuación, tendremos entonces que fuerza sobre masa va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Simplificando, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza por el desplazamiento, F por X, va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. ¿Verdad? Como la velocidad inicial es igual a 0 porque arranca desde el reposo, la ecuación se va a transformar, ¿verdad?, en energía, fuerza por desplazamiento, que es trabajo, como lo dijimos anteriormente en la definición, ¿verdad? Y eso va a ser energía, porque el trabajo es energía. ¿Qué energía se está desarrollando? La energía cinética. F por X es igual a energía cinética y eso es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Porque lo único que genera energía es la velocidad final, porque la velocidad inicial es 0 al partir del reposo. Entonces, la ecuación, ¿verdad?, desde la aceleración se ha transformado en energía cinética. Entonces, la ecuación de energía cinética nos queda como 1/2 de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. El trabajo que ejerce un cuerpo utilizando la misma ecuación, ¿verdad?, F por X, y transformando y aplicando las ecuaciones de energía, se transforma en la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética inicial en este ejemplo, ¿verdad?, teórico, es 0 porque parte al reposo, pero puede haber una energía cinética inicial donde ya el automóvil o el cuerpo haya adquirido un movimiento. Por eso es que la ecuación se plantea como trabajo o fuerza por desplazamiento igual a la energía
cinética final menos la energía cinética inicial. Esas son las ecuaciones que rigen el movimiento, ¿verdad? La energía cuando un cuerpo se desplaza. Entonces, la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado y el trabajo es igual, o sea, fuerza por desplazamiento es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Aquí tenemos un ejemplo. El primer ejemplo nos dice: calcule la energía cinética de una masa que tiene un cuerpo que tiene una masa de 4 kilogramos en el instante en que su velocidad es de 24 metros sobre segundo. Asumimos que el cuerpo partió del reposo, esa masa de 4 kilogramos partió del reposo, por lo tanto, la energía cinética será 1/2 de la masa final elevado al cuadrado sobre 2. Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado será igual a 1/2 de los 4 kilogramos por la velocidad de 24 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Todos en el sistema internacional. Eso da 1150 joules. El joules es igual a kilogramos por la masa al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Estas son las unidades de energía cinética. Como ven, es bastante sencillo calcular la energía cinética de un cuerpo. Tenemos otro ejercicio en unidades inglesas. Un automóvil que pesa 3.200 libras, perdón, que tiene de masa 3.200 libras y que viaja a 60 millas por hora, que son 8 pies por segundo. Me mandan a calcular la energía cinética. Entonces, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es igual a 1/2 del peso que me están dando en el ejercicio, que son 300 libras, sobre la constante de gravedad inglesa por la velocidad al cuadrado. Esa es la única diferencia. En el ejercicio anterior me dieron la masa y aquí me están dando el peso. Recordando por física que peso es igual a masa por gravedad. Si tengo el peso para calcular la masa, lo que tengo que hacer es despejarla de la ecuación de masa por gravedad. Masa será igual a peso sobre la constante de gravedad. Entonces, sustituyendo los valores, sería 1/2 por 3.200 libras entre 32 pies por segundo al cuadrado, que es la constante de gravedad en el sistema inglés, multiplicado por 88 pies sobre segundo al cuadrado, que es 60 millas. Aquí es 88, no 8 pies sobre segundo. Y eso me da 3.87 por 10 a la 5 pie por libras, que son las unidades en el sistema inglés. Como ven, es bastante sencillo recordar la ecuación y aplicar la ecuación de energía cinética. Tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, ¿verdad? Nos piden calcular la fuerza. ¿Qué fuerza medida o qué fuerza media F es necesaria para detener una bala de 16 gramos que viaja a 260 metros sobre segundo y que penetra en un trozo de madera una distancia de 12 centímetros? Acuérdense que hay que llevar todas las unidades a las unidades para obtener correspondientes, para obtener el valor de la fuerza en newton. ¿Ok? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. La velocidad está bien. Los 16 gramos hay que llevarlos a kilogramos si usted quiere. Y los 12 centímetros a metro.
Entonces, habíamos visto que fuerza por desplazamiento es igual a la diferencia de las energías cinéticas. Es una bala que sale desde un punto en reposo y adquiere una velocidad final de 260 metros por segundo. Por lo tanto, la ecuación, si la velocidad inicial es igual a 0, la ecuación de F por X nos va a quedar a menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Ya que la masa final, la velocidad final es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque se detiene en la madera. Entonces, corrigiendo lo que dijimos anteriormente, la bala tiene una velocidad final igual a 0 al detenerse en la madera y tiene una velocidad inicial que es de 260 metros sobre segundo porque con esa velocidad fue disparada. Por lo tanto, la velocidad final es igual a 0 y la ecuación de trabajo que es fuerza por desplazamiento será negativa. Hay un trabajo negativo, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Despejando la fuerza, ¿verdad? Menos la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces el desplazamiento. Transformamos la masa en 0.016 kilogramos, la distancia en 0.12 metros y la velocidad queda en 260 metros sobre segundo. Sustituyendo estos valores en la ecuación, vemos que la fuerza es de menos 4.510 newton. Esa es la fuerza con que la madera detiene la bala en sentido negativo. Porque si recordamos lo que dice física, la fuerza va en sentido de la dirección y la velocidad del objeto. Si el objeto va hacia la derecha, debe haber una fuerza en sentido contrario que detiene la bala, que es la que estamos calculando. Por eso es que esa fuerza es negativa. 4.510 newton es lo que genera la madera para detener la bala. Porque la fuerza es opuesta al desplazamiento. Y si recordamos de física, la fuerza tiene la misma dirección del desplazamiento. Esta fuerza es 28.733 veces el peso de la bala. ¿Cómo obtenemos ese valor? De 28.733. Fuerza igual a masa por aceleración. Vamos a entrar ahora a ver energía potencial. ¿Cuál es la definición de energía potencial? Entonces, la energía que posee el sistema en virtud de su posición o condiciones se llama energía potencial. Como la energía se expresa en forma de trabajo, la energía potencial implica que debe haber un potencial para realizar ese trabajo. Debe haber una potencia con que realizar el trabajo. Vamos a ver de dónde sale la ecuación. Supongamos que el martinete de la figura, esta figura, está acá, ¿verdad? Está levantando, la grúa levanta un peso para golpear el bloque que quiere enterrar
o la columna que quiere enterrar. Esa energía potencial que ejerce el levantar ese peso es la que se va a aplicar para enterrar esa columna. Entonces, supongamos que ese martinete de la figura levanta un cuerpo cuyo peso es W hasta cierta altura H por arriba del pilote, ¿verdad? Que está colocado, el cual está siendo enterrado en el suelo. Entonces, el sistema tierra-cuerpo tiene una energía potencial gravitacional. Esta energía potencial gravitacional lo dispersa el peso de ese martinete. Cuando se deja caer ese cuerpo sobre el pilote, va a realizar un trabajo al golpear el pilote. Esa fuerza por el desplazamiento que ejerce, por la altura que ejerce sobre el pilote, genera trabajo. Esa fuerza viene expresado en el peso de el martinete. Recuerden que peso es fuerza, solo que la aceleración es constante porque es la gravedad. El peso es la masa por la gravedad. Si ese martinete es lo suficientemente pesado y cae desde una altura suficientemente grande, el trabajo realizado hará que el pilote recorra una distancia y la fuerza externa F necesaria para elevar el cuerpo debe ser por lo menos igual al peso, como lo dijimos anteriormente. Entonces, el trabajo realizado por el sistema estará dado por la ecuación peso por altura, y el peso es masa por gravedad, y la ecuación queda entonces como masa por gravedad por altura. Eso es trabajo, fuerza por el desplazamiento acá, que sería la altura que recorre el cuerpo que tiene una masa específica. Entonces, la energía potencial transformada, o el trabajo transformado en energía potencial, es masa por gravedad por altura. De ahí definimos la ecuación de energía potencial. Ahí tenemos la figura, el martinete que golpea el pilote, el peso por el desplazamiento de la altura cuando subo el martinete, ¿verdad? Y lo dejo caer sobre el pilote. Al caer genera una energía potencial, ¿verdad? Cuando golpea el pilote por efecto de la fuerza ejercida en este caso por el peso del pilote, del martinete, recorriendo la distancia H. Entonces, la energía potencial se determina a partir de U, que es igual al peso por la altura, que es igual a la masa por la gravedad por la altura, donde el peso y la masa son respectivamente, ¿verdad?, del objeto que está situado a una distancia H, arriba del punto de referencia desde donde lo voy a dejar caer para golpear el pilote. Entonces, la energía potencial depende entonces del nivel de referencia específico. Donde esté colocado depende de su posición. La posición de la energía potencial, la posición, ¿verdad? Esa posición es función principal para la energía potencial. Porque yo pude haber dejado caer el martinete desde esta altura, desde acá, acá. Por lo tanto, depende de la posición que tenga el objeto. A diferencia de la energía cinética, que depende de la velocidad del objeto cuando se desplaza. Entonces, la posición del objeto es la función
principal para generar energía potencial. Mientras más alto sea, más energía potencial estaré desarrollando. Aquí tenemos un ejemplo. Una caja de herramientas de 1.2 kilogramos se halla 2 metros por encima de una mesa que está a la vez a 80 centímetros del piso. Determine la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa y respecto al piso. Tengo que calcular dos energías potenciales. Uno a nivel de la mesa y otra a nivel del piso. Como ven, la posición del objeto determina la cantidad de la energía potencial. Respecto a la parte superior de la mesa, sería los 1.2 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 9.8 metros sobre segundos, por la altura, que sería 2 metros. Porque la ecuación dice masa por gravedad por altura, donde masa por gravedad es peso. Y la constante de gravedad universal en el sistema internacional es 9.8, 9.807, 9.81. Para simplificarlo, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso le da 23.5 joules. La primer cálculo de la energía potencial. La altura total en el segundo caso es la altura de la parte superior de la mesa, que son 2 metros, más los 80 centímetros del piso llevado a metros, que sería 0.80 metros. Por lo tanto, la energía potencial será la masa por la gravedad por la altura total, que serían 2 más 0.8, que sería 2.8. 1.2 por 9.8 por 2.8 me va a dar 32.9 joules. Si ustedes aprecian, esto confirma lo que dijimos anterior. La posición del objeto determina, ¿verdad?, la cantidad de energía potencial. Por eso es que en el segundo caso, la energía potencial es mayor que en el caso cuando está sobre la mesa. Entonces, esa altura, mientras más grande sea la altura, o más larga sea la altura, o más alta sea esté posicionado el cuerpo, mayor será la energía potencial. Ahí tenemos otro ejercicio. Tenemos un aire acondicionado de 300 kilogramos que se eleva por medio de una cadena en un montacargas hasta que su energía potencial es 26 kilojoules con relación al piso. Nos mandan a calcular la altura. Entonces lo que tengo que hacer es despejar de la ecuación de energía potencial la altura y sustituir los elementos. Porque me preguntan cuál es la altura arriba de esto. Entonces, energía potencial es masa por gravedad por altura. Despejando la altura sería energía potencial sobre la masa por la gravedad. Llevando los kilojoules a joules, serían 26.000 joules entre 300 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo. Eso me va a dar 8.84 metros. Entonces la altura desde donde dejo caer o de donde estoy generando la energía potencial es de 8.84 metros. Resumiendo,
La energía cinética va en función del desplazamiento horizontal del cuerpo. Y toda energía es trabajo, fuerza por desplazamiento. Y la energía potencial depende de la posición del objeto, asociado al peso que tiene que vencer el objeto para poder generar energía potencial. Esas son las dos ecuaciones. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, energía cinética, masa por gravedad por altura, energía potencial. Y el trabajo que es fuerza por desplazamiento. Vamos a ver ahora las leyes de la termodinámica. ¿Qué es termodinámica? ¿Por qué termodinámica? Porque la termodinámica es la que se encarga de estudiar la energía de los procesos. Se encarga de la transformación de la energía térmica en energía mecánica. Y del proceso inverso también, la conversión de trabajo en calor. Puesto que casi toda la energía disponible de las materias primas se libera en forma de calor. Volvemos al ejemplo inicial del motor de combustión interna. Fíjense, toda la energía disponible de las materias primas se libera en forma de calor. ¿Cuál es la materia prima del combustible? Gasolina, petróleo transformado en gasolina, genera calor como materia prima y eso produce energía. Entonces, la termodinámica desempeña un papel importante en la ciencia y en la tecnología, porque ella es la que se encarga de los procesos para producir energía. Nosotros, como país productor de energía, tenemos una de las mayores reservas de hidrocarburos, que es la materia prima hasta los momentos más económica para producir energía. Entonces, ¿qué vamos a estudiar en esta parte? Vamos a estudiar las leyes fundamentales de la termodinámica que deben cumplirse en todos los casos en que la energía térmica se utiliza para realizar trabajo, porque la energía térmica se va a transformar en mecánica. ¿Cuáles son esas leyes? La ley cero de la termodinámica, que es el principio de generalización del equilibrio térmico de los cuerpos. La primera ley, que simplemente es otra forma de postular el principio de conservación de la energía, que lo vimos anteriormente. Y la segunda ley, que impone restricciones al empleo eficiente de la energía disponible. ¿Cómo manejamos la energía? ¿Cómo producimos la energía? ¿Y cómo conservamos esa energía? O sea, son las tres leyes principales de la termodinámica. La primera ley, que es la ley cero, ¿qué nos dice? Los principios de cinemática nos estipulan que un bloque que se encuentra en reposo sobre una mesa está en equilibrio translacional, no se mueve, y equilibrio rotacional respecto a sus alrededores, mientras una fuerza externa no modifique su estado. Esa es la primera ley de Newton. Un cuerpo conservará su estado de reposo mientras no exista una ley que modifique ese estado. O, mejor dicho, un cuerpo conservará
una aceleración constante mientras una fuerza externa no modifique esa aceleración. Investigando un poco más, o yendo más al fondo, ¿verdad? Este bloque, ¿verdad?, tiene una actividad interna debido a que sus moléculas oscilan respecto a sus posiciones de equilibrio. Para que el cuerpo esté en equilibrio, las moléculas tienen que estarse moviendo para mantener ese balance, con una frecuencia específica y una amplitud. Por ende, la energía potencial como la cinética están asociadas con el movimiento molecular. La energía interna se relaciona con lo que es caliente o con lo que es frío, que están en el cuerpo. Y esto recibe el nombre de energía térmica. La energía térmica representa la energía interna total de un objeto y es la suma de sus energías moleculares potencial y cinética. Esas moléculas que interactúan entre sí generan energía térmica. Yo puedo estar tranquilo en un momento y todas mis moléculas están, ¿verdad?, interactuando y generando calor. Cuando la persona desaparece o fallece, esa energía térmica que mantenía un cuerpo con calor se pierde y se transforma de calor a frío, porque dejaron de interactuar esas moléculas que generaban esa energía térmica. Cuando dos objetos con diferentes temperaturas se ponen en contacto, ¿ok?, uno de ellos va a transferir energía de uno a otro. La energía térmica se transferirá hasta que todo el sistema alcance una condición de equilibrio, una condición estable. Eso es lo que se conoce como equilibrio térmico. ¿Ok? Un cuerpo que esté más caliente que otro, cuando se ponen en contacto los dos, ¿verdad? Uno de ellos cederá energía al otro, ¿verdad? ¿Y hasta cuándo? Hasta que ambos cuerpos tengan la misma temperatura. Cuando tengan la misma temperatura, los dos cuerpos están en equilibrio térmico. Todo es un balance. No rompe con el balance de energía. Eso se cumple. Siempre va a haber un balance de energía en todas las cosas. En la ley cero de la termodinámica, ese balance está definido por el equilibrio térmico de los cuerpos. Tales cambios en los estados de energía térmica no pueden explicarse satisfactoriamente con simples términos de la mecánica clásica, porque hay otras variables involucradas. Por lo tanto, todos los objetos deben tener una nueva propiedad fundamental que determina si estarán en equilibrio térmico con otros objetos. Esa propiedad se llama temperatura. La temperatura es la variable que nos responde al proceso de equilibrio térmico. Cuando ambas temperaturas son iguales, existe un equilibrio térmico en los objetos. Entonces, la temperatura viene definido a través de la ley cero de la termodinámica. ¿Qué establece? La ley cero establece que si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces los sistemas A y B estarán en equilibrio térmico entre sí.
Fíjese, si dos sistemas están en equilibrio térmico con otro tercer sistema, eso define por lógica y por default, por defecto, que los dos sistemas anteriores están en equilibrio térmico entre sí. Porque si los tres están en equilibrio, los dos anteriores tienen que estar de por sí en equilibrio. Porque la transferencia de temperatura a través de los tres se realizó para poder estar ellos tres en equilibrio. Es una secuencia. Usted tiene un hielo, un cuerpo más caliente que otro, la transferencia se va a dar no del frío al caliente, se da del calor, del más caliente al frío, porque es el que pierde energía. Cuando usted está vivo, está lleno de energía. Cuando usted se muere, perdió toda la energía. Entonces, ¿quién pierde temperatura? Se pierde temperatura de mayor a menor. El que tenga más temperatura va a ceder temperatura al que tiene menos temperatura para alcanzar el equilibrio térmico. Así funciona en la naturaleza. Así funciona todo para poder obtener equilibrio térmico. Entonces, la transferencia de energía térmica se debe a que existe una diferencia de temperatura. Esa diferencia de temperatura es lo que se conoce como calor. Las personas pierden calor, los objetos pierden calor. Y el calor no es más que la diferencia de temperatura. El calor se define como la transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Eso es calor. Calor es una diferencia de temperatura. Entonces, la ley cero establece que dos cuerpos que están en equilibrio con un tercero definen que los dos primeros están en equilibrio entre sí. Que calor es una diferencia de temperatura, porque se produce una transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Entonces el calor es transferencia de energía térmica debido a una diferencia de temperatura. Ya vimos la ley cero de la termodinámica y ahora entramos en la primera ley de la termodinámica. Habíamos dicho anteriormente que la primera ley de la termodinámica no era más que un balance de energía en forma más sencilla. Entonces, la primera ley de la termodinámica simplemente es una nueva exposición del principio de conservación de la energía. La energía no puede crearse o destruirse, solo transformarse de una forma a otra. Eso es un balance. En la naturaleza, si alguien pierde energía, otro la debe estar ganando. Entre la ganancia y pérdida debe existir ese balance. Eso es lo que se conoce como el balance de energía. El proceso termodinámico de la primera ley nos explica que la variación de calor será igual a la variación de la energía interna de los cuerpos más la variación de trabajo. Ese es el balance de energía. Es una igualdad.
el término de la derecha debe ser igual al término de la izquierda para tener balance, para ver un balance de energía. Esa es la ecuación que representa la primera ley de la termodinámica. El calor es igual a la energía interna más el trabajo. Esa es la primera ley de la termodinámica. En palabras, como definición, la primera ley nos dice que en cualquier proceso termodinámico, el calor neto absorbido por un sistema es igual a la suma del trabajo neto que éste realiza y el cambio de su energía interna. Vamos a verlo, a ver si se lo puedo explicar en forma más sencilla, con un ejemplo de la realidad. El calor que un cuerpo o que usted genera cuando realiza un trabajo, ¿verdad? Si usted realiza un trabajo más la actividad interna de su cuerpo, eso debe ser igual al calor que usted está sintiendo. Ese calor que tiene usted en el cuerpo va a ser igual al trabajo que usted está realizando más la variación de la energía interna de su cuerpo. Cuando se aplica la primera ley de la termodinámica, es preciso reconocer que el calor suministrado en un sistema es positivo. Si el sistema recibe calor, ese calor es positivo. ¿Ok? Y el que expulsa o pierde el sistema es negativo. Cuando los cuerpos pierden calor, le están cediendo calor al sistema, al exterior, a los alrededores. Quiere decir que ese calor es negativo. El sistema pierde calor. En cambio, cuando usted le da calor al sistema, usted está actuando, está generando calor positivo. Por el contrario, el trabajo que resulta o que realiza un sistema es positivo. Todo el trabajo que realice la persona o el objeto sobre algo es positivo. Y el que se hace sobre el sistema será negativo. Un aumento de la energía interna, ¿verdad? Un O positivo representa una disminución negativa. Ahí se corrobora el balance de ambos. Entonces, la ecuación debe estar balanceada para poder cumplir con la primera ley de la termodinámica. Entonces, calor es igual a energía interna más trabajo. Si le suministro calor al sistema o al cuerpo, será positivo. Y si el cuerpo pierde calor, será negativo. Si el sistema o el cuerpo realiza trabajo, ese será positivo. Y si el cuerpo recibe trabajo, será negativo. Y tenemos una gráfica que explica esa parte.
Segunda ley de la termodinámica. Ya vimos el balance térmico de los cuerpos explicado en la ley 0 de la termodinámica y vimos el balance energético de los cuerpos explicado en la primera ley de la termodinámica. Ahora vamos a ver la manera de manejar toda la energía de la forma más eficiente posible. Cuando nosotros nos frotamos vigorosamente las manos, el trabajo hecho contra la fricción incrementa la energía interna y ocasiona una elevación de temperatura. El aire de los alrededores constituye un gran depósito de una temperatura más baja y la energía térmica se transfiere al aire sin que éste cambie su temperatura de manera considerable. ¿Ok? Cuando dejamos de frotarnos, nuestras manos vuelven otra vez a su estado original. De acuerdo con la primera ley de la termodinámica, la energía mecánica se ha transformado en calor con una eficiencia del 100%. Quiere decir que la variación del trabajo va a ser igual a la variación de calor. ¿Ok? Vamos a considerar ahora el proceso inverso. ¿Es posible convertir la energía térmica en trabajo con una eficiencia del 100%? No. ¿Es posible capturar todo el calor transferido al aire y hacerlo volver a nuestras manos, provocando que ellas se froten indefinidamente en forma espontánea? Por desgracia, tal proceso no puede ocurrir, aun cuando no infrinja la primera ley de la termodinámica. En resumen, no existe 100% de eficiencia cuando se producen los procesos térmicos o los procesos termodinámicos, mejor dicho. Nunca, porque por algún lado se va a perder parte de esa energía. Nunca la vamos a recuperar completamente. Eso es lo que trata de decirnos la segunda ley de la termodinámica. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear elementos termodinámicos que nos acerquen o que nos hagan más eficiente la transformación de esa energía. La conversión de la energía térmica en trabajo mecánico es un proceso de pérdidas. La primera ley de la termodinámica señala que no podemos tener ganancias en un experimento de este tipo. Dicho de otro modo, es imposible conseguir más trabajo por parte de un sistema que el calor que se le suministra. ¿Ok? Yo puedo suministrar una cantidad de calor y ese calor no me va a generar 100% trabajo, eficiencia de 100% de trabajo. La ecuación anterior de la segunda ley no es factible porque por algún lado se va a ir parte de ese calor. Entonces, necesitamos otra regla que establezca que no es posible convertir el 100% de la energía térmica en trabajo útil. Esa regla es el fundamento de la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Es imposible construir una máquina que funcionando de manera continua no produzca otro efecto que la extracción de calor de una fuente y la realización de una cantidad equivalente de trabajo. Transformado en una ecuación, nos dice que el trabajo neto va a ser igual
al calor de entrada menos el calor de salida. Eso es la segunda ley. Entonces, no puedo transformar todo el calor en trabajo. Y el trabajo no es más que la diferencia que existe entre el calor de entrada menos el calor de salida. Lo que pierde el cuerpo, ¿verdad? Y lo que gana, la diferencia con lo que gana el cuerpo. Es lo que se conoce como trabajo neto de una máquina termodinámica. Entremos ahora a la conservación de la energía, su definición. Ahí tenemos una gráfica que explica, ¿verdad?, lo referente a la energía potencial de una bola o una pelota que cae desde una altura. A medida que va cayendo, va perdiendo energía potencial cuando toca el suelo y va ganando energía cinética cuando llega al final. El balance se cumple. Lo que alguien pierde, el otro lo gana. Al comienzo del ejercicio tenemos un valor de energía potencial y un valor de energía cinética. A medida que va cayendo, va perdiendo energía potencial y va ganando energía cinética hasta que toca el suelo. Al tocar el suelo, perdí toda la energía potencial porque la altura es cero y gané energía cinética. Esa ecuación está, o ese ejemplo está definido en la ecuación final. Energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial, y eso es constante. La energía total del sistema será igual a la energía cinética más la energía potencial, y para que hay un equilibrio cumpliendo la primera ley de la termodinámica, eso debe ser constante. Ahí lo que tenemos es el desglose de la ecuación anterior. La energía total en el punto inicial debe ser igual a la energía total en el punto final. Por supuesto, como es un balance, lo que alguien pierde, otro lo gana. La energía en el punto inicial no es más que la suma de la energía potencial y energía cinética inicial, y la energía en el punto final no es más que la suma de la energía potencial más la energía cinética final. Dicho de otra manera, la masa por la gravedad por la altura inicial más 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado debe ser igual a la masa por la gravedad por la altura final más 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Esta ecuación la simplificamos para un objeto que cae del reposo, porque al caer del reposo la velocidad inicial es 0. En física lo vimos cuando lanzábamos un proyectil. Al alcanzar la altura máxima, la velocidad inicial era 0. Si yo lo dejo caer de allá, la velocidad inicial es 0 y la velocidad final al lanzarlo sería también igual a 0 en ese punto de altura máxima. Por lo tanto, la masa por la gravedad por la altura inicial debe ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Despejando la velocidad final,
obtengo la velocidad del cuerpo final en el punto de la caída del objeto, que es 2 veces la gravedad por la altura inicial. Entonces, tenemos una ecuación de balance energético, ¿verdad? Donde están involucradas tanto la energía cinética como potencial, desde el punto inicial hasta el punto final. Eso es una igualdad de las energías iniciales y energías finales. Por todos lados vemos que se cumple la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Ahí tenemos un ejemplo asociado a una grúa. Tenemos una bola de demolición de 40 kilogramos que se impulsa lateralmente hasta que queda 1.6 metros por arriba de su posición más baja. Despreciando la fricción, nos piden calcular la velocidad cuando regrese a su punto más bajo. De aquí a acá. Tenemos entonces dos procesos, inicial y final, donde ambos tienen involucrado energía cinética y energía potencial. En la inicial tenemos altura, mas no tenemos velocidad inicial. Y al final, la altura que se alcanza cuando llega a su posición más baja se hace cero y ahí tenemos velocidad final. Recordando la ecuación anterior, eliminando los términos, nos queda que la masa por la gravedad por la altura inicial va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad final cuadrada. Tengo todos los datos, despejo la velocidad. Velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura inicial de la bola. Sustituyendo sería 2 por 9.8 por 1.6 metros. La velocidad final sería entonces de 5.60 metros sobre segundo. Es la velocidad que tiene la bola antes de golpear la pared. Como ven, es sencillo. El resultado de la operación, aplicando los conceptos de energía cinética y energía potencial. Y con esta lámina terminamos por el día de hoy. La próxima semana tendremos otra vez otra videoconferencia. Posiblemente lo tengamos en la tarde, dependiendo de cómo esté la electricidad, porque tenemos bastantes fallas de electricidad. No me queda más nada, ¿verdad? Solo recordarles que en los próximos días colocaré la actividad evaluada número 1, que tiene fecha estimada para el 12 de junio. ¿Ok? Donde trataremos lo relacionado con lo que vimos, definiciones de energía, las 3 leyes de la termodinámica, sus definiciones someras y como conceptos sobre los balances energéticos. En las próximas clases veremos con más detalle la primera y segunda ley de la termodinámica para concluir el tema número 2 de energías en la naturaleza. No me queda más
que despedirle y recordarle que cualquier duda que tengan sobre la presentación la pueden hacer llegar al foro de la aplicación de Saya o al WhatsApp del 0424-5161-730. Estamos a la orden para resolver cualquier duda generada en la videoconferencia. Me despido de ustedes hasta el próximo jueves. Gracias por su atención.